Buenas viajeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videíto. Espero que estén todos muy bien. El día de hoy comenzamos el segundo día aquí en esta ciudad de Busan, en Corea del Sur. Vamos a ir a conocer y a recorrer nuevos lugares. Hoy día un día muy bonito, soleado, perfecto para ir a turistear. Así que quédense hasta el final y comencemos una nueva aventura. Voy a tomar el pulpo. Wow. Y voy camino a un templo que es muy especial porque está a las orillas de la playa. Creo que es muy bonito, ahí lo vamos a conocer. Y bueno, les doy la bienvenida. Hoy día comenzamos nuestro segundo día de tour. Vamos a conocer un poquito más de Busan, de sus lugares, su comida, curiosidades de esta ciudad tan sorprendente. Bueno, aquí voy a buscar a Katy, que está comprando un café. Vamos a ver. Aquí está Katy. ¿Qué te compraste? Un café latte. Y son buenos para tomar el café helado aquí, siempre con hielo, sobre todo ahora para el verano. Y eso no se ve mucho en Chile, tomar los cafés con hielo. Mira, tienen sweet potato de papa dulce. Acá tienen de fresas, mango, blueberries. Aquí miren, tienen té también de todos los sabores, también helados. Acá tienen esto que es... son como cabritas. Sí. Cabritas, tienen macarrones. Y miren este que se ve rico. Está en coreano, pero con la aplicación de acá de Google podemos traducir y dice: disfruta de una forma más saludable con azúcar morena. Es azúcar morena con leche. Y así como ven, hay una gran variedad de cafés, té y otras bebidas. Y hoy día estoy inaugurando mi nuevo gorrito, miren. Hace rato quería comprarme un gorrito de este estilo. Ahora sí, cada vez más asiático, cada vez más coreano. Me lo iba a comprar en Japón, pero nunca encontré uno que me gustara. Y ahora en el camino pasé y me compré este. ¿Qué tal? Manito arriba, manito abajo. Ustedes me dicen cómo se ve. Yo opino que tienes cabeza de champiñón. Soy un cabeza de champiñón ahora. Champiñón asiático. Y bueno, ya ingresando al templo nos encontramos con una pequeña calle donde venden mucha comida callejera. También hay locales para comprar souvenir, hay cafeterías para comprarse un heladito y por supuesto muchísimo turista el día de hoy. El templo Haeindong Yeonggutsa es uno de los templos más impresionantes de Corea del Sur y visitarlo es sin duda una de las mejores cosas que puedes hacer en Busan. Y a la entrada del templo hay 12 estatuas de piedras del zodiaco con cuerpos humanos y caras de animales. Y tienes que encontrar tu signo para pedirle un deseo, y eso sí, hay que colocarle una moneda. Y si esta no se cae de su cuerpo, el deseo se te va a cumplir. Y aquí Katy encontró su figura del zodiaco. Del horóscopo chino soy cabra, nací el 91 y aquí dejé mi monedita. Se supone que uno tiene que dejar la moneda y que no se caiga. Ahí está. Más adelante hay una impresionante pagoda de 8 pisos, pero lo inusual de esta pagoda es que en la base se encuentra un santuario con una rueda de auto, donde la gente viene a rezar con el fin de prevenir posibles accidentes. Y en el camino también hay varias estatuas de Buda. Por ejemplo, está esta que es muy famosa porque al tocarle la panza se dice que el Buda te puede ayudar a tener hijos. Y también están estos otros Budas que te ayudan para que puedas tener buenos logros en tus estudios. Y finalmente, para llegar al templo hay que bajar 108 escalones. Que por cierto, este número no fue elegido al azar, ya que está muy relacionado con las tradiciones orientales como el budismo, el hinduismo, el jainismo, así como en el yoga y otras prácticas espirituales, donde el número 108 es considerado sagrado y también tiene una gran connotación simbólica. La mayoría de los templos en Corea del Sur están en las montañas, por lo que este templo es especial al ser uno de los únicos templos budistas junto al mar en todo Corea del Sur, y eso hace que también sea uno de los lugares de culto más singulares del país. Este templo fue fundado en el año 1376, pero como la mayoría de los templos coreanos, este también fue incendiado durante las invasiones japonesas.
y reconstruido después en el año 1930, quedando tal y como se ve hoy en día, conservando sus tradiciones religiosas únicas y su armonía con la naturaleza. El templo es precioso, muy colorido y se respira un aire de paz y tranquilidad absoluta. Y ya adentrándome un poco más, pude ver a los monjes haciendo sonar el tambor ceremonial, que por si no lo sabías, el sonido que emite este tambor tiene un significado simbólico y espiritual en la tradición budista, y se considera una forma de purificación y elevación espiritual. Si tú vienes a Gyeongdong-Yonggutsa, no puedes dejar de visitar los 3 budas más importantes que tiene este templo. El primero es el Buda del mar, de color dorado muy intenso, que muchos piensan que es de oro, pero la verdad es que es solo pintura de ese color. Y el segundo es el Buda de la curación, y su nombre es Yaksai Eorae. Y este Buda sanador en su cabeza tiene un gat, que es un sombrero tradicional coreano, y en su mano sostiene una botella que simboliza la cura de todas las enfermedades. Y por último, y el más importante, es la gran diosa Buda de la misericordia en el mar. Su nombre es un poco difícil de pronunciar, así que se los voy a dejar acá en la pantalla. Y según las escrituras budistas, ella vive sola en un lugar solitario cerca del mar. Y además aparece ante la gente de 33 maneras diferentes. Y decir su nombre repetidamente te ayudará a lograr cualquiera de tus objetivos. Al final estuvimos casi, yo creo que unas 2 horas y media en este lugar. Y la verdad que está muy bonito. Muy recomendable para que vengan cuando estén aquí en Busan. Un templo distinto, como ven aquí, a las orillas del mar. Un templo muy especial. Sí, es un templo muy bonito, muy grande, muy colorido. Tiene budas por todos lados. Allá al fondo hay un lugar en donde se dejan hojitas y yo dejé mi deseo. Me encantó que estuviera al lado de la playa. Así que eso, muy recomendado este lugar. ¿Tuviste que pagar para dejar el deseo, cierto? Sí, se paga. ¿Cuánto pagaste? 5.000 wones. Como 2.500 pesos chilenos. Y también estamos de suerte porque alcanzamos a ver el templo bien decorado, porque en mayo es el cumpleaños de Buda acá en Corea del Sur, así que por eso el templo tiene estas lamparitas de colores, así que pudimos disfrutar de eso también. Pero antes de irnos les voy a pedir un favor, que cuando ustedes visiten un lugar como este, que le dedican tanto tiempo para que esté tan bonito, tan limpio, por favor, ustedes como turistas den el ejemplo y no hagan esto. Miren, veníamos caminando y aquí Katy se fijó de esa basura. Y bueno, vamos a tomarla y la vamos a llevar nosotros a donde corresponde. Y yo creo que eso fue un turista, porque los coreanos no tienen la costumbre de dejar las cosas tiradas, sí, definitivamente, sino en basureros. Las cargan hasta que encuentren un basurero. Sí, definitivamente. Así que no sean cochinos. Durante nuestra estancia de 5 días en Busan, exploramos y grabamos los lugares más turísticos y destacados de esta ciudad, para poder compartirlos con ustedes y para que los tengan en cuenta cuando visiten Busan. Pero en la grabación del primer video, que por cierto ya está disponible en el canal para que lo vean, quedó pendiente la visita al mercado Yagalchi, uno de los mercados de pescados y mariscos más grandes de Corea del Sur, y que destaca por estar al interior de un edificio de 7 pisos, por lo tanto tuvimos que volver a conocerlo. Bueno, ya ingresé al mercado, miren qué bonito, y acá a la entrada nos encontramos con un letrero donde te indica los precios de los productos. Algunos son más baratos, otros más caros, pero también aquí los vendedores te dan la opción de poder bajarte el precio. Oigan, y acá son súper amables. Aquí el caballero, el vendedor, le dijo a Katy que podía tomar un pescadito. Oh, pobrecito, no lo saques. Déjalo ahí. No, ese está gigante. Ese te va a saltar. No te puede saltar. No. Miren ahí la señora
está sacando el pulpo y se le queda pegado en la Plumavit. Miren, hay cangrejos gigantes. Estas son almejas. Y ese de allá es conocido como el pez pene, miren. Y este de acá es súper famoso, lo he visto en todo Corea. Se llama chorro de agua en español. Y este me encanta porque creo que tiene propiedades de anti-envejecimiento. Así que me voy a llevar 3 kilitos de ese. Y miren la cantidad de pescados exóticos que hay aquí. La verdad que nunca en mi vida había visto tanta variedad. Miren, aquí tienen pulpos. Wow. Miren, ahí Katy va a tomar el pulpo. No se te vaya a arrancar. Aquí me tiraron agua, miren, me mojaron. Cálmense, chiquillos, cálmense. Voy a tomar el pulpo. Es como la textura que comimos. Nunca había tomado el pulpo. ¡Wow! ¡Wow! Oigan, como ven, los locatarios súper amables. Te pasan ahí los pescados para que los tomes. Nos pasaron un pulpo y te dicen cómpreme a mí, no le compre al de al lado, yo tengo más barato, yo le hago precio. Así que aquí también se puede regatear y uno mismo les compra el pescado a ellos y te lo cocinan en el segundo piso. Y en estos letreros que están acá te indican el valor y también el origen del pescado. Hay algunos que vienen de Japón, de China, pero también hay de otras partes del mundo. Aquí tienen las anguilas y mira este pez súper grande. You know Chile? Oh, ella lo conoce. Ah. Korean de Chile. What is the name? Homjang-o. Homjang-o. 감사합니다. Bye bye. Bye bye. Have a nice day. Y me llama la atención que el lugar está súper limpio, se preocupan muchísimo. Ahí las personas estaban limpiando el piso, no hay ni olor a pescado ni a marisco, nada de nada. Y acá en el segundo piso uno se encuentra con este pasillo enorme. Bueno, son varios, donde hay restaurantes o cocinerías y te traen el pescado fresco desde el primer piso, o tú también puedes comprarlo abajo y traerlo acá y aquí te lo cocinan. Pero también está la opción de elegir aquí algún plato del menú. Cada local de acá tiene su propia carta y yo creo que sería la mejor opción porque a veces uno no sabe elegir cuál es el mejor pescado o marisco. Yeah. Aquí la señora está diciendo que Chile es súper largo, very long. Chi chi chi, le le le. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Y acá al ladito de las cocinerías venden pescados secos. Miren, aquí la señora está trabajando. Me van a dar a probar. What is this? Anchovy. Anchovy. Miren, pescadito seco, pequeñito. Vamos a probar. ¿Ah? Delicious. Para la fuerza, dice. Vamos a llevar 1 kilo entonces. Ahora me dio mango. Un mango delicioso. Es como una gomita azucarada. Vamos a probar. Primera vez que pruebo gomita de mango. Maravilloso. Es como estar comiendo pulpa de mango. Delicious. Kansamida. ¿Y ahora qué nos va a dar? A ver. Suzuki. La vamos a mostrar aquí. Ahí se ve bien. Es como pescado ahumado. Está súper rico, parece carne. Parece la carne que quedó del asado del día anterior. Sí, para tal cual. Muy rico. Vamos a hacer un ajiaco de este pescado. Delicioso. Kansamida. Bye bye. Simpatiquísima la señora. Sí. Yo no soy bueno para el marisco, me van a perdonar los entendidos. Yo veo que esto se parece al chorito. Yo en mi vida había comido mariscos. Aquí en Corea me he puesto a prueba porque he tenido que probar de todo. Así que por eso, perdónenme si me equivoco en los nombres. El que sabe, me corrige y lo deja en los comentarios. ¿Probé estos dos? Este está rico. Está crujiente. Tiene sabor a un camarón crujiente como un camarón frito. Está rico. Pero este chorito
está seco, no tiene sabor a nada, está como arenoso. No, ese no me gustó. Barbecue. Ah, mira. Este es calamar seco, el que está mostrando allá es este. Vamos a probar. Aquí otra señora, 안녕하세요. Nos dio a probar calamar también, vamos a ver Está rico. si está muy diferente al anterior. Está delicious, ¿Está very dulce? very good. Y miren aquí, tienen más pescadito. Imitation. Imitation. Ah, son falsos. Parecían, Sí, parecían de verdad y yo mostrando ese pescado. Corten, corten. 달라 고칠래? Eso. Y este edificio tiene 7 pisos. Como vieron, en el primero está el mercado de mariscos y pescados. En el segundo están los restaurantes, las cocinerías y bueno, de ahí para arriba hay oficinas hasta llegar aquí al 7º piso, que tienen este mirador. Por allá se ve ya la ciudad y por este lado tenemos el puerto de Busan. Incluso creo que hay un piso que no estoy seguro si es el 5º o 6º, pero también hay un hotel por si ustedes quieren hospedarse aquí en este mercadito. Y algo bueno de levantarse temprano y venir a este lugar es que ustedes pueden ver todo esto, el sistema de cómo entregan el pescado y el marisco fresco a los locatarios. Aquí están los camioncitos y fíjense que tienen todo un sistema ahí de cañerías con conexión de agua para mantener fresco el producto en todo momento. Incluso aquí uno puede ver las redes, las mallas y todo el camión como está adaptado. Incluso ahí yo veo que hay unas anguilas, miren. Y al lado de los camioncitos se puede también disfrutar de otro mercado, pero este ya es un poco más clásico y tradicional, donde venden aquí también mucho producto del mar, mariscos, más pescados, pero acá en la calle. Vamos a despedir el video desde acá porque nos tenemos que ir de Busan, ya no nos queda tiempo, se nos hizo súper corto. Estuvimos 5 noches en este lugar y la verdad que quedamos con muchas ganas de conocer otros lugares. Espero que con estos 2 videos ustedes hayan disfrutado un poquito de esta ciudad. Tratamos de mostrarles lo que más pudimos y también no nos acompañó mucho el tiempo. Ayer estuvo lloviendo todo el día, así que no pudimos grabar. Busan es una ciudad increíble que a mí me encantó, la verdad. Yo volvería fascinado a este lugar. Hay mucho que ver, los coreanos tienen muchísimas cosas para hacer, para entretenerse y sobre todo para los turistas. Son muy preocupados del turismo, así que hay que volver a Corea del Sur sin duda. De todas maneras, hay que volver a Corea del Sur. Siento que aunque estuvimos harto tiempo, nos faltó. Y como dice Héctor, el clima no nos acompañó mucho. Ayer estuvo lloviendo todo el día y se nos dificultó salir, pero en general a mí también me encantó, así que volvería de todas maneras. Y en una hora más nos vamos a Japón. Para Katy, primera vez, para mí ya tercera vez en el país nipón y estoy emocionado por volver. Y lo mejor es que nos vamos a ir en barquito. Partimos en un ratito más, así que vamos a dejar el video hasta acá. Recuerden suscribirse, ayúdenme con su me gusta, con su comentario, porque así este canal sigue creciendo. Así que nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao. Awesome.